pequeñas organizaciones para ponerse más estructuradas y tener más claridad. Lo que hacemos es baseado en la estrategia de organización que voy a presentar. Un poco de mi histórico y mi experiencia. Bueno, crecí en Guatemala, entonces hablo español. Mejor ahora que pasé 2 semanas en Guatemala. Voy a compartir mi pantalla. Probablemente puedan ver mi presentación ahora. Y pueden ver mi mouse moviéndose. Bueno, tengo 2 pantallas. Voy a mirar a esta cámara. Bueno, lo que voy a hablar hoy es lo que llamo de la punta aguda o el vértice de la estrategia. Cómo hacer el proceso de estrategia correcto. Un guía para equipos de liderazgo. Como trabajamos con organizaciones pequeñas, en general hacemos esto en 3 talleres. Lo que en general hacemos es con entrevistas y consultas tener un esqueleto de la estrategia. Lo que hacemos acá es, de hecho, lo llamaría el esqueleto como el centro de una estrategia. Y tenemos un par de herramientas que nosotros hemos desarrollado desde mi primer proyecto con una organización pequeña. Fue en el año 2016 con una pequeña ONG. Y entonces empecé a desarrollar más herramientas para aprimorar este cuadro, ¿no? Voy a empezar con una historia. La historia es acerca de una ONG que estaba buscando nueva financiación. Esta ONG estaba teniendo bastante éxito en su terreno, había gente muy motivada y estaban buscando financiamiento. Ya tenían financiamiento, pero estaban buscando más. Los financiadores estaban disponibles, pero los financiadores dijeron a la ONG, nos gusta lo que hace, nos gusta tu misión, nos gusta la idea, pero de hecho no comprendemos muy bien cuál es su estrategia. Lo que nos gustaría ver sería una estrategia clara. Entonces, la organización se puso un poco sorpresa porque sentían que era bastante claro lo que hacían y lo que querían hacer. Pero los financiadores, los donadores no se sentían de la misma forma. Y entonces empezaron a desarrollar esa estrategia más clara para los financiadores, los donadores. Entonces, ahora me gustaría empezar con una primera pregunta para ustedes. Lo que hace una buena estrategia. Y entonces vamos a empezar en pequeños grupos, los breakout rooms o salas para grupos. Vamos a ver cuántas personas tenemos y podemos empezar con grupos de 2 personas. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a tener 5 minutos de discusión en los grupos, en las salas para grupos, para contestar a esta pregunta. Lo que hace una buena estrategia. Nos vamos a encontrar acá una vez más en 5 minutos. So I'm back. No, not yet. Bueno, entonces estamos de vuelta. Todas y todos están de vuelta. Entonces, because I don't see it, that's the thing. I don't see that the thing is recording. I see it. I see it's in recording. You see it, okay, good. Yeah, it's recording, yeah. Okay, good. Bueno, so welcome back. volvemos. Now it's your time
Entonces, ahora es tu turno de compartir tus percepciones o insights. ¿Quién se apunta? Yo puedo compartir un poco lo que conversamos. Pensamos en tres cosas. La primera es la idea de tener objetivos, la misión de la organización, pero lo que quieres alcanzar. La segunda cosa es cómo mensurar para ver si tuvimos éxitos o no. Entonces, con base en metas e indicadores, por ejemplo. Y la tercera cosa es algo que me encanta, es comprender que a veces tienes que decir no. Entonces, la idea de lo que es su misión, de que es tu visión y misión, pero cómo va a funcionar. Para ayudarte a ver cómo seguir en frente y algunas cosas que, bueno, tendrás que decir no. Porque, por ejemplo, los recursos no son suficientes. Dale, entonces, si voy a resumir, hablaron de objetivos, lo que quieren alcanzar, la mensuración, acerca de cómo alcanzar los objetivos y la idea de decir no es la idea de la que estrategia tiene que tener fronteras, límites. Y pienso que lo que discutimos, sí, de la que la estrategia de una persona o de un colectivo de personas no es tan distinto en realidad. Sí, por ejemplo, si tuviéramos más dinero, más recursos, podríamos hacer eso o aquello, pero eso hay límites. Y entonces la estrategia sí, se pone como el terreno de disputa. Sí, estrategias son al respecto de escojas, ¿no? De elecciones. Hay que elegir algo. ¿Y qué más? ¿Qué más encontraron? Fernando, Rafael, por ejemplo. Hola, buenas. ¿Nos puede hablar en nosotros- español? No tenga pena. Estoy hablando en español. Yes. Gracias, Andrés. Bueno, trabajamos con Rafael, los dos somos de Yeah, Argentina. maybe you can do that. I don't know how this would work with the channel. So if Fernando speaks in Spanish, yeah, you can translate. It's not necessary for me to translate it, so I can deal with it. But maybe for the others, as you wish. Fernando, go ahead, please. Thanks. Bueno, no, lo que hablamos básicamente era que de un plan a un largo mediano plazo, un objetivo a largo mediano plazo, hay que ir desagregando, desarmando en logros menores hasta fracciones menores a un año y buscando generar objetivos, eso, en fragmentos de tiempo de 3, 4 meses, eso por un lado, y que haya una concatenación, una vinculación, una estructuración lógica de eso. Y lo otro que pensábamos, muy acorde con nuestro contexto, es que el plan, la estrategia tenía que poder incluir, poder aceptar, poder receptar imprevistos, eventualidades, novedades del contexto y que pudiera adaptarse a esas novedades que bueno, hace que nuestra tarea Okay, por ahí. very good. No, eso. So this notion of short and long term. Bueno, esta noción de corto y largo plazo y la idea de adaptarse a las circunstancias, sería eso. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. Me gustó, me pareció muy importante lo que se dijo en la anterior devolución acerca de aprender a decir Patricia? que no.
Maybe it's easier if you just let it flow. Es And algo que then I can nos hear it pasa and then I'll bastante a comment. nosotros como organización, y creo que también de alguna manera está relacionado con esto de estar preparado para la coyuntura, en dos direcciones. Preparado para la coyuntura, en el sentido de la coyuntura que forma parte de la planificación, y en el sentido de la coyuntura de hechos que a lo mejor estén por afuera de la planificación, y a lo que, en este caso, algunas de nuestras organizaciones se vea tentada a tener que intervenir de alguna manera. Eso. Gracias. So it's this notion of being able to react Bueno, to la noción de ser circumstances, ¿no? capaz de reaccionar a cambios de las circunstancias, ¿no? Hablamos de lo que hace una estrategia buena, pero no hablamos de lo que de hecho es una estrategia. Lo que me gusta en términos de definición es de un colega de Singapur que dice que la estrategia es una forma de alcanzar un objetivo con determinados recursos. La estrategia es un plan para alcanzar una meta considerando los recursos limitados. Necesitamos estrategias porque queremos alcanzar una meta, un objetivo, y los recursos deben ser algo que ayudan y no que limitan. Mucha gente en los equipos hacen cosas erradas, cosas estúpidas y siguen en la dirección equivocada. Esa es la cosa más importante. La otra cosa que me gustaría decir sobre estrategia, a partir de un punto de vista práctico, la estrategia es la respuesta a preguntas muy bien definidas. Entonces, si tienes las preguntas correctas y las contestas de forma correcta, vas a ser capaz de hacer una estrategia práctica. Eso puede ser una descripción, una estrategia, un plan de estrategia de largo plazo. Es tu idea y lo que quieres alcanzar. Entonces, ahora vamos a seguir a lo que hace una buena estrategia. Y esto es de nuestro punto de vista. ¿Cuáles son los elementos que nos gustaría ver en una estrategia? Y algunas organizaciones tienen estos elementos faltando, ¿no? Son 4 elementos: aspiración, diagnóstico, política orientadora y acción coherente. Y nosotros llamamos las 3 últimas, diagnóstico, la política orientadora y la acción coherente, la estrategia kernel. Pero antes de seguir en describir lo que es una buena estrategia, es necesario reconocer lo que son las estrategias malas. Hay muchas cosas que están alrededor de una estrategia que parecen buenas, pero no son. A veces son partes de una estrategia, pero no son la estrategia. Y algunas cosas que suenan buenas, en realidad son malas. Bueno, son 4 características. Es como la pelusa, falta de referencia a los desafíos, confundir las metas con las estrategias y tener metas estratégicas erradas, equivocadas. Entonces, vamos a empezar con la pelusa. La pelusa es nada más que una reformulación superficial de algo que es obvio. Por ejemplo, un ejemplo del Credit Suisse, que
que presenta en su sitio electrónico la siguiente estrategia. Nuestra estrategia es ser una administración de liderazgo con habilidades de banco, investimento fuerte. Pero si nosotros removemos como las palabras de jargón, eso significa que nuestra estrategia es ser un banco. Es solamente esto. Es solo una reformulación de algo y esta reformulación no providencia, no ofrece nada de útil. La segunda mala característica es falta de referencia a los desafíos. Otro ejemplo, la estrategia general es aumentar la parte de mercado, reducir costos en cada negocio y entonces aumentar o incrementar las ventas y el profit. Perdón, me olvidé ahora. Eso es bastante cercano, bastante similar a la pelusa, pero es un poco distinto. Esta formulación de estrategia no menciona nada de los desafíos que deberán ser superados, ¿no? Entonces, la estrategia es una respuesta a desafíos o también es un enfoque para superar los desafíos, ¿no? Si los desafíos no están definidos, es prácticamente imposible identificar la cualidad de la estrategia, ¿no? El próximo, confundir metas con estrategias. Por favor, no me comprendan errado. Estrategias necesitan metas, pero son distintas. Un ejemplo, cómo eso se parece. Nuestra estrategia es sencilla y clara. Nos la llamamos el Plan 2020, que es incrementar, aumentar las ventas por 20% al año y entonces alcanzar 20% de margen de lucro. Pero eso no nos dice lo que la empresa quiere alcanzar. Esos son solamente metas o de hecho son solamente deseos. Es como una lista de deseos. Alimentar la margen de lucro por 20%, ¿no? Eso es lo que queremos alcanzar, pero no se aclara nada sobre cómo eso va a ser alcanzado. ¿En qué mercados? ¿Dónde van a alimentar o incrementar 20% de las ventas? No hay información definida o clara acerca de esos detalles. Eso es sencillo y claro, es lo que dicen, pero de hecho no es sencillo y claro. Entonces, si preguntamos cuál es la base para esta, estrategia, que se dice estrategia, lo que necesitamos es una proyección de ventas, de costos, de lucro, margen de lucro, pero acá no hay sustancia o no hay información de apoyo acerca de la forma como los desafíos, las oportunidades, las amenazas van a aparecer. Y bueno, la última característica de una mala estrategia son metas estratégicas erradas. Entonces, dos ejemplos. Bueno, uno se llama la cena del perro, ¿no? Que es una lista muy larga y muy desorganizada de objetivos o metas que no están realizadas y que no se conectan entre sí. Ese es un problema. El otro problema son lo que llamo como objetivos de cielo azul, que son metas muy abstractas, que son poco realistas. Eso puede estar dentro de la estrategia, no hay ningún problema, nada de errado con esto, pero en sí eso no es la estrategia. Entonces tenemos 4 elementos de una... Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá o podemos seguir? Okay. Entonces seguimos. ¿Cuáles son los 4 elementos de una buena estrategia? Es aspiración, diagnóstico,
política orientadora y acción coherente. Una buena estrategia tiene que tener los 4 elementos y para tanto tenemos que contestar a algunas preguntas que les voy a mostrar enseguida. La aspiración. La aspiración es la respuesta a 6 cuestiones, 6 preguntas estratégicas. Entonces, hacemos preguntas e intentamos contestarlas. Podemos decir, ese es el proceso que vamos a utilizar y esas son las preguntas que vamos a contestar y esto todo está presente en las herramientas que les voy a dar y presentar. Bueno, las 6 preguntas, los valores centrales. La segunda pregunta, ¿cuál es la meta noble y muy ambiciosa, audaciosa? La tercera pregunta, ¿cuál es la promesa? Lo que prometes a las personas o a los grupos que estás a servir, ¿no? ¿A quién serves? ¿Cuál es tu misión? Es lo que queremos alcanzar. La cuarta pregunta es relacionada al mercado, ¿no? Mercado, al grupo o al mercado que queremos servir. Las personas o a los grupos que inmediatamente vas a servir, no indirectamente. La pregunta número 5 es relacionada a las competencias, ¿no? A las habilidades. ¿Cuáles son 3 habilidades únicas que solamente vos y tu organización pueden hacer? ¿Qué son únicos? Por ejemplo, cuando vas a solicitar financiación o cuando vas a solicitar plata a un donador, a un financiador, tenés que ser claro o clara acerca de lo que vas a hacer de una forma única, qué vas a ofrecer en troca, en retorno a esta financiación. Sí, porque es una competición de quién va a sacar al fin de todo la financiación, el financiamiento. Entonces, tienes que ser capaz de explicar por qué eres capaz de recibir esta financiación y no otra organización o otra pregunta. Y bueno, la pregunta número 6 es relacionada a un cuadro, ¿no? Un cuadro que quieres alcanzar en un periodo de 3 años. La próxima cosa que les voy a mostrar es cómo eso se encaja en la herramienta que se llama SELP o Planeador de Ejecución de Estrategia, que es esencialmente un documento de una página que se ve así. Es un documento de una página. Entonces, acá tenemos las cuestiones que queremos contestar, de los valores centrales, de la meta ambiciosa, de la promesa, del target, de la competencia, del plan de 3 años. Eso es la aspiración. Si contestas a estas cuestiones, tienes tu aspiración. El próximo, vamos al kernel de la estrategia, no al núcleo, que es diagnóstico, la política orientadora y, bueno, diagnóstico. El diagnóstico hace una descripción y una evaluación de la realidad, hace vínculos entre fatos y patrones y hace sugerencia, teniendo bastante atención en algunos tópicos o problemas, más que otros tópicos en problemas. Lo que es importante y lo que no es tan importante. Tú tienes los fatos, cuáles son los fatos más importantes y cuáles no son tan importantes. El propósito del diagnóstico es como condensar la complejidad de la realidad en una historia o una narrativa más sencilla, más simple.
Y es importante que, bueno, esto es importante para que todas las personas estén en acuerdo, ¿no? Estén en la misma página, tengan la misma comprensión acerca de la realidad general. Y el objetivo del diagnóstico es alcanzado cuando la situación inicial puede ser presentada como un conjunto de desafíos. Acá tenemos ejemplos de desafíos. Entonces, por ejemplo, escasez de financiamiento, competición por financiamiento o financiación, otros actores que actúan en un terreno o una área similar, cambios políticos, nuevos actores políticos. An external challenge is something that is pretty much outside of your control. You need to Ujú. react to it. Entonces, un desafío externo es aquel que está afuera de tu control. Es algo que no puedes controlar o no tienes mucho poder de tener influencia. Desafíos internos son distintos, ¿no? Son desafíos adentro de la organización de que sí uno puede tratar de resolver, pero los externos no están en nuestro control. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de desafíos internos. Entonces, por ejemplo, rutinas que están desactualizadas, que las hacemos solo por hacer, porque siempre lo hicieron, pero que no tienen sentido. Hay organizaciones que crecen de una forma muy orgánica y van acumulando como las rutinas de trabajo antiguas que todavía no tienen más lógica. El otro ejemplo de desafío interno es escasez de foco, falta de focos. Sí, entonces es cuando, por ejemplo, nosotros vemos que hay un montón de cosas que podemos hacer y que hay algunos que sí tendríamos la capacidad de hacer, pero entonces nos ponemos perdidos y perdidas en medio a todas las cosas que nos gustaría hacer o que podríamos hacer. El otro ejemplo de desafío interno es complejidad desnecesaria, que viene cuando personas hacen la misma cosa de formas distintas, lo que hace muy difícil garantizar que la organización crezca. El otro otro ejemplo de desafío interno son sistemas de tecnología de información que también están desactualizados o que performan muy mal, que no funcionan bien. Entonces, es importante tener una buena plataforma de TI y ayuda un montón. Sí, el otro desafío son vacíos de habilidades, vacíos o lagunas. Entonces, cuando nos faltan las habilidades que son críticas y necesarias. Y el otro ejemplo de desafíos internos es escasez de cooperación entre equipos distintos, ¿no? En la misma organización. Sí, porque cada uno están tratando de hacer sus pequeñas cosas y ignoran como el cuadro más general del trabajo de la organización. El otro desafío interno es una gestión o antigua o mala. Lo que pasa muy frecuentemente es que en organizaciones del tercer sector, el equipo y las personas están muy motivadas, muy apasionadas de la misión, de la visión de la organización, pero igual muy frecuentemente también lo que pasa es que tenemos una mala gestión. Personas que están en la dirección de la organización y que tenían una cultura tóxica y que les faltan las habilidades para hacer una buena gestión de la organización. Entonces, diagnósticos. Vemos acá abajo en la izquierda, ¿no?
el diagnóstico envuelve los desafíos principales, ¿no? Los top challenges, los desafíos que son más importantes. Y entonces, tienes que limitar el número de desafíos que quieres abordar acá. Máximo 5, creo. Bueno, entonces, la política orientadora, ¿qué hace esta política orientadora? Lo que hace es que especifica cómo la situación identificada o detectada en el diagnóstico puede ser manejada o solucionada, resolvida. Entonces, esta política orientadora hace una descripción de cómo un cuadro de 3 años que ha sido descrito en la aspiración puede ser alcanzado como tomando en consideración los desafíos que fueron identificados o detectados en el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay la conexión entre aspiración y diagnóstico acá en la política orientadora. Esa política orientadora lleva en consideración la realidad y no la Disneylandia. Y entonces, la política orientadora puede ser descrita en una forma de estructura que acá vemos en la parte a la derecha y arriba del documento. Entonces, no, tenemos los principios orientadores en 2 lugares, un poco en los pilares estratégicos. La parte izquierda del documento es el plan de largo plazo, ¿no? Y la parte derecha es el plan de corto plazo. Acá, en los pilares estratégicos, abajo en la izquierda, son distintos, ¿no? Pero conectados con los principios orientadores acá arriba en la ejecución que van a ser realizados en un año. Los objetivos de la derecha corresponden con los principios que están en esta parte de la izquierda, ¿no? Sí, entonces es necesario tener un plan de un año donde hay la descripción de las metas que nos gustaría alcanzar. Bueno, la última parte de una buena estrategia es la acción coherente. Bueno, muchas veces las personas en una organización no se involucran con la estrategia porque piensan que estrategia es algo de nivel top, ¿no? De alto nivel. Como dije anteriormente, desafortunadamente muchos liderazgos, muchos equipos de liderazgos, cuando se involucran en una estrategia, un proceso de estrategia, llaman la estrategia, los objetivos de la estrategia como la estrategia y paran ahí y no siguen. Una buena estrategia tiene un elemento de ejecución, perdón, no de ejecución, de acción. Si defines la acción, también la puedes mensurar, ¿no? Medir. ¿Dónde las organizaciones dejan de alcanzar? En general no tienen un plan. Y a veces tienen un plan, ejecutan el plan y el plan no funciona bien. Y ahí está el rol de hacer las mensuraciones, ¿no? De medir el plan, porque por ahí uno puede juzgar si el plan funciona o no. Entonces, una estrategia sin acción es como un cuchillo que no está agudo, ¿no? Que no está afiado. Parece que es útil, pero no es. Y entonces, una forma poderosa de coordinar la acción es formular los objetivos en forma de objetivos trimestrales y resultados clave.
un objetivo trimestral es importante porque, bueno, es algo que quieres alcanzar en 90 días. Entonces, eso es lo que queremos alcanzar hasta el fin de diciembre o hasta el fin de marzo, por ejemplo. El foco es bastante importante y entonces los objetivos trimestrales hacen ese foco más cercano y más concreto. Bueno, acá tenemos la acción coherente, donde pertenece, y algo que lo dije en la presentación hoy de mañana, es que siempre tenemos los 4 trimestres acá, en esta parte de acción coherente. Entonces, entonces tenemos los objetivos de este trimestre, que son como las piedras, rocks, y entonces abajo los objetivos del próximo trimestre. Entonces, arriba hay todos los trimestres y acá tenemos los objetivos del trimestre presente y el próximo también. Y entonces la idea es que actualicen ese documento a cada 3 meses. Sí, porque solamente tenemos espacio para 2 trimestres acá. En general, cuando haces la actualización de los objetivos trimestrales, no cambia nada de la parte en la izquierda, ¿no? Que son las cosas de largo plazo. Ok, sí, frecuentemente lo que pasa es que al inicio del año determinamos algunos objetivos y algunas metas y cuando llegamos al fin del año realizamos que, bueno, no lo hicimos. Y entonces empezamos a tratar de hacer lo que no hicimos a lo largo del año solamente en este periodo muy corto que nos quedamos. Bueno, a veces en equipos de liderazgo pensamos que las personas están en acuerdo, que tienen la misma perspectiva y a veces nos sorprendemos al percibir que no. Entonces, la innovación que tenemos acá es que podemos ver inmediatamente las acciones que tenemos acá tienen que ver con algo del plan anual y con los pilares estratégicos y con los desafíos principales y con el cuadro más general de 3 años. Ahora les voy a mostrar cómo eso pasa, ¿no? Cómo ustedes serán capaces de hacerlo en 4 semanas. Hacemos una serie de entrevistas y una serie de talleres. Hicimos una serie de ejercicios con una organización que se llama Fashion Revolution. Y un poco de trabajo mientras tanto y logramos hacerlo en 4 semanas. Entonces, de aspiración para la acción coherente, 3 talleres con el equipo de liderazgo. El primer taller es acerca de aspiración, entonces los valores centrales, la meta ambiciosa, noble, la promesa, el mercado, las competencias centrales y el cuadro de 3 años. En general, las personas se ponen muy energizadas después de este taller. En el taller de número 2, es acerca de diagnóstico, es muy demandante, muy pesado, ¿no? Porque tenemos que identificar los objetivos, las metas, los principales desafíos, las metas de un año y también la verificación de la consistencia de la estrategia. Bueno, y en
el taller de número 3, que es acerca de acción coherente. El focus es en los objetivos para el próximo trimestre, ¿no? Las piedras, y entonces los resultados clave para cada objetivo trimestral. And stick to these topics within the workshops. Si We've tried tienes la disciplina de seguir los temas y los workshops, los talleres, because each one has a clearly defined theme, and it's good to let some time cada uno tiene como un tema muy definido, muy bien delineado. okay. Now we use 3 tools for the Entonces, utilizamos 3 herramientas para el proceso de la estrategia, ¿no? El planeador de ejecución de estrategia, como el tablero de estrategia ágil y el planeador trimestral súper simples. Ahora es hora para ustedes hacer un poco de trabajo. Un ejercicio es que hacemos con nuestros clientes cuando están haciendo ejercicio de estrategia es contestar a esta pregunta. Si nos encontramos una vez más en 3 años y todo pasó bien, ¿cómo estaría tu organización? ¿Cómo parecería? Entonces, trata de proyectarte en 3 años y tratar de imaginar cómo estará tu organización, cómo se verá tu organización. Ok, entonces hay 2 partes. Sacar un papel y tratar de hacer un trabajo individual. No todos al mismo tiempo, por favor. I can go ahead if you want. Yeah, go ahead. Okay. Bueno, So yo puedo ir si lo quieres. Foundation's member, Vamos a hacer 120, different 120 fundaciones, nonprofits can learn ET, una comunidad muy diversa, a lot of knowledge about what really works. un So, okay. monte de conocimiento acerca de lo que las organizaciones hacen And y las organizaciones pueden doblar su impacto en 5 años. Bueno, eso es lo que quieres, ¿no? Y Daniel dice que sí. ¿Cómo fue el yeah, ejercicio? easy, I don't know. Okay, good. Fácil. No sé. Bueno, gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Rafael wants to share. Yeah, Rafael. Hola. ¿Puedo compartir yo? Sí, dale. Bueno, respondiendo a la pregunta, imagino que nuestra organización luciría como una organización institucionalmente sólida, con estabilidad, constancia en su trabajo. Imagino también que podría ya llegar a tener líneas de trabajo consolidadas que la distingan. Y al mismo tiempo la imagino liderando incidencias relativas, en este caso, a nuestro objeto, que es las luchas socioambientales. Y también la imagino en 3 años un poco más expandida, no mucho, porque 3 años quizás también no es tanto, creo, expandida territorialmente, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la República Argentina. Okay. So what we hear from this is Entonces, lo que escuchamos de acá es frecuentemente, eso lo escucho mucho de organizaciones que quieren estar más sólidas y que el portafolio se ponga más consolidado, una noción de las cosas más sólidas. Y lo que digo, sí, hay crecimiento, pero no gigante, no explosivo. No quieres ser 3 o 5 veces más grande de lo que es hoy. La pregunta
La pregunta es, ¿quieres ser como 5 veces más grande que hoy o un poco más grande con cambios significativos? Ujú. Esa pregunta es para mí. No, no, es un comentario, creo que sí. ¿Más alguien quiere comentar? Kateri, you want to share? Kateri, she asked to leave for 5 minutes, which should expire in a minute since Okay. asked for it. So, someone else wants to share or we move ¿Más on? alguien quiere compartir o seguimos? Comparto yo. Pensaba en 3 o 4 características de acá a 3 años. Tener una presencia pública un poco más sólida, tanto en lo que tiene que ver con la intervención periodística o comunicacional como política, la vinculación con actores del sector político. Tener un desarrollo técnico un poco más sólido del que tenemos hoy como fuente o como medio de comunicación. Multiplicar sin mucha claridad, pero amplificar los vínculos con otros espacios y ámbitos. Es decir, una relación más fluida con espacios sociales, académicos, y periodísticos y políticos. Mhm. Y con tener capacidad de acompañar algunos proyectos más locales que hoy no nos da la capacidad para estar acompañando proyectos más focalizados. Okay. So if I'm hearing this, Bueno, entonces estoy escuchando. Esta organización tendría que trabajar en 2 áreas, desde afuera, con su presencia, algo relacionado a marketing, a cómo te presentas. Y esta organización tendría que trabajar en construir relaciones, sí, relaciones y canales. Y entonces, construir estas relaciones, estos vínculos y también desarrollo técnico. A partir de esto se puede derivar algunas acciones. Dale. ¿Alguien más o seguimos? I can provide mine also. Just with a little disclaimer, which is I have been around just for 2 months. So this is my perception of what a 3-year plan would be, right? Or success would look like in 3 years for Transforma. So some elements that have been already shared, I think we would also share as part of our vision. And it would be like, we would like to have a larger team, maybe something between 30 to 50 people joining us as part of the different programs and projects within the organization. I talked at the beginning of this meeting about this transition that we are undergoing right now between moving from project-based more to a program-based or focus at the organization. So what I hope is that in 3 years, we have complete like this fully this Entonces, transition. lo que está diciendo Kateri es que, bueno, están en una transición de enfoque de proyectos para un enfoque de programas y esto se traduciría en más impacto, en generar más impacto en investigación, por ejemplo, que es algo que queremos hacer. Entonces tendríamos más impactos en estos términos y esto se traduciría en un mundo más diverso. You mentioned something that, I haven't been with the organization for a long time. Don't be intimidated by that. And when you do No. Sí, porque Kateri dijo que no estaba hacía mucho tiempo y Andrés dijo, bueno, que no te pongas mal por esto.
Mismo que la persona es nueva, la persona puede traer habilidades muy valiosas para el equipo. Y esto es un ejemplo de algo que puedes hacer en tu organización. Hacer una pregunta, dar 5 minutos a las personas para que puedan contestar y puedan escribir. Entonces, podemos compartir. Y eso es bastante mejor que simplemente hablar y proveer tus percepciones. Y eso es bueno para personas introvertidas, pero también para las extrovertidas. Sí, porque si solamente los extrovertidos hablan, no tenemos las percepciones y las contribuciones de los introvertidos también. Entonces, ese formato, este modelo de ejercicio es muy interesante para utilizar en las organizaciones cuando estamos tratando de estrategia. Bueno, la próxima le voy a presentar a la estrategia, la estrategia de tablero ágil. Son 3 preguntas, 3 respuestas. Cuando moví al campo de la estrategia, percibí que sería importante trabajar con expertos de estrategia. Y entonces, perdón, el tablero ágil parte como de lo diagnóstico, lo que está pasando acá, los desafíos, los objetivos y 2, las iniciativas, lo que puede ser hecho. Y por ahí tenemos las direcciones y entonces las acciones. Ahora voy a parar rápidamente mi PowerPoint, mi presentación, y les voy a mostrar la herramienta de Excel para darle una idea de cómo funciona eso. Ahora voy a compartir mi pantalla y el Excel. Entonces van a ver, sí, ahí ves que tenemos como el board o tablero, y acá con los desafíos. Acá entras tus direcciones estratégicas y en el 4 las acciones estratégicas. Y en el board o en el tablero uno puede ver todo junto. Y ahora voy a volver a compartir mi PowerPoint, mi presentación de PowerPoint. Acá estábamos. ¿Cómo van a llenar este cuadro? Acá son las informaciones del kernel, que son tus desafíos, el marketplace. Acá tienes marketplace, lluvia de idea, y por ahí van en las direcciones estratégicas. Si volvemos al kernel, eso tiene que ver con el diagnóstico y con la política orientadora, que acá entra y van a salir en la acción coherente. Entonces, así se puede desarrollar la estrategia en solamente una herramienta. Acá hacemos el diagnóstico para poner los desafíos y... bueno, esto es una matriz DAFO o FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y después que lo identificas esto, vas a pegar las partes individuales y las van a mapear acá en conjuntos en 4 áreas. Entonces, acá tenemos las fortalezas y acá las oportunidades. Y acá
se puede explotar las oportunidades que tienes mirando las fortalezas. Ujú. Entonces acá tenemos tres conjuntos que están relacionados con las oportunidades y se pueden hacer vinculados con las oportunidades, ¿no? Pero vamos a pensar que hay oportunidades, pero tu organización no es fuerte. ¿Cómo hay que hacer algo para hacer que tu organización pueda explotar las oportunidades? Entonces, es esto que lo tienes que observar y tener cuidado, ¿no? De las amenazas. Quieres, de hecho, mirarlas y estar atento o atenta. Sí, entonces si no es una organización fuerte, tienes que tener especial atención en la parte de los desafíos. Y entonces se puede empezar a identificar los desafíos de cómo jugar con las cartas. Bueno, iniciativas y direcciones. Entonces, defines tu dirección estratégica y entonces sí, vas a tener tu thrust estratégico, ¿no? Coletando las ideas de lo que puede ser hecho, de lo que puede ser desarrollado. Entonces, si hablamos de los desafíos, acá estamos mirando para soluciones a estos desafíos. Entonces, pueden usar un flip chart o pueden usar como herramientas digitales como esta que está mostrando ahora, como ese board, Miro. Hay diversos boards disponibles online que son herramientas que los equipos pueden trabajar sí, que son como un flip chart virtual, ¿no? Que se puede jugar con estas diversas posibilidades de visualización. Entonces, tenés el tercer paso, que es donde verificas. Verificas tu estrategia. Entonces, tenemos como las setas verdes. Y si tú tienes uno, por ejemplo, la estrategia es de uno, tiene que ver con el desafío que está marcado ahí, por ejemplo, en el desafío 2. Entonces, vas a comparar las líneas con las columnas, ¿no? Las direcciones con los desafíos. Y entonces, así se puede ver lo que falta. Entonces, por ejemplo, el 8 no ha sido abordado. Ninguna de las iniciativas de las direcciones estratégicas tiene que ver con el desafío 8 o el desafío 5. No hay respuesta al desafío. Y ese es un tipo de problema que tenemos bastante con las estrategias, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la dirección estratégica de 10 no tiene que ver con ningún desafío. Entonces, ¿por qué está ahí? Entonces, es importante hacer ese ejercicio para verificar si todas las líneas, o sea, las direcciones estratégicas, responden a un desafío y también si hay algún desafío que no tiene ninguna respuesta de las direcciones estratégicas. No tenemos tiempo para hacer este ejercicio, pero vamos entonces al paso número 4, que es la acción coherente. Entonces, para cada dirección estratégica,
se formula un objetivo anual y un ejercicio para el próximo trimestre. Acá es donde en el tablero tenemos los objetivos de año y de trimestre, ¿no? En algunas direcciones estratégicas no se definen una meta trimestral, porque puede no ser el foco del periodo, ¿no? Ujú. Entonces, siempre necesitas un objetivo anual para cada dirección. Siempre necesitas una dirección estratégica para un objetivo anual, pero no necesariamente para un trimestral. Entonces, vamos a decir que tienes que hacer un análisis de actores, ¿no? Stakeholders. Ujú. Es importante que los objetivos que formulan sean... Momento. Sí, entonces es importante que cada objetivo que tengas tengan también resultados clave para alcanzar el objetivo. Entonces, acá, por ejemplo, nuestro objetivo es abrir como 1000 newsletters, ¿no? Entonces, los resultados son desarrollar 3 newsletters, hacer como 6 publicaciones en LinkedIn e invitar todos los contactos para registrarse en la newsletter. Entonces, un otro ejemplo, un objetivo sería crear un nuevo CRM. Entonces, los resultados necesarios son y entonces, entonces, para lograr eso es necesario como crear los requerimientos de especificación, identificar fornecedores posibles, que serían 3, y ofrecer y evaluar las ofertas, ¿no? De los posibles ofrecedores de servicio. Y este es el planeador súper simple para capturar los objetivos de trimestre, ¿no? Y las acciones claves y resultados claves. Entonces tenemos los objetivos de trimestre arriba, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, que no tengas más que 3 objetivos para un trimestre. Sí, es posible tener 5, pero por ahí también hay el desafío de perder focos. Entonces, por ahí, el análisis de stakeholders sería el número 1. Y los resultados que aparecieran ahí irían nuevamente allá. Y para el ciclo sería necesario que, bueno, las direcciones estratégicas sean definidas y entonces serían verificadas en cada, bueno, 1 o 2 semanas. Porque si estás haciendo algo trimestral, si lo haces a cada 2 semanas, sí, entonces vas a hacer como 5 o 6 veces y en la 6ª vez ya va a estar completa. Entonces, la cuestión de la verificación es siempre recordar acerca de los objetivos, ¿no? Y al final del ciclo vas a hacer una revisión. Sí.
revisar lo que haces y entonces volver a la definición. Y la misma lógica para el ciclo anual, ¿no? Definir, revisar y volver a tu herramienta para elegir nuevas metas. Bueno, resumiendo, la punta aguda de la estrategia es un conjunto de acciones o resultados que están alineados, que están conectados con desafíos y objetivos estratégicos que una organización tiene un comprometimiento de alcanzar. Bueno, ese es el fin de la presentación. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Todos están muy silenciosos. Yo tengo una consulta más. Sí, es muy denso, hablamos como 1 hora y media. Sí, es pesado. Rafael, ¿piensan que tiene una cuestión, una pregunta o no? Una pregunta, si después existe la posibilidad de compartir el cuadro para la presentación, los objetivos, que la verdad que me pareció he mostrado, interesante se los y vamos a estamos mandar. justo ahora precisamente buscando. No, le vamos a mandar la presentación y el Excel y Esas características son también otras herramientas que utilizamos como un mural. Exactamente. No le vamos a mandar la Un poco ahí presentación, no tenga pena. ubicando objetivos, metas, equipo, recursos, etc. Es que el problema que con muchos... Sí, estos se van a enviar. Es que uno se pierde. Y esto viene de la experiencia de 4 o 5 años, que verdaderamente te quiero enseñar otra cosa que no he podido enseñar, y es un ejemplo de una organización, un ejemplo práctico, si tiene un momento todavía. Stop sharing. I'm going to share this. This is an example from Rio. This is the Este es un ejemplo de Río de 2010, que tuvimos un documento de una página. Esa es la aspiración. Momento. Decided the core challenges. No vemos. Disculpe. Perdón, solo le hablé que no veíamos. Ahora ven, ¿no? Sí. En una página tenemos todo esto en solamente una página. Las aspiraciones, los desafíos principales, la misión y los valores, las iniciativas principales, las cualidades o habilidades que son únicas, los objetivos de 2 años y los objetivos de 4 años. Y en este caso específico hicieron no hicieron de 1 año y de 3 porque estaban en un ciclo programático distinto, ¿no? Puedes ver que en una página tienen toda la estrategia y entonces tienen lo que es inevitable, que es un documento muy largo, que es típico. Pero lo que hicimos también en la teoría del cambio, si pueden ver ahí, si los resultados, los outputs, outcomes y el impacto, ¿no? Que es un documento muy sintético, muy resumido y muy denso. Sí, eso es buenísimo, que se puede crear algo muy sintético y muy complejo al mismo tiempo.
Y entonces sí, hay que hacer alguna tarea de casa en el medio de tiempo, pero sí se puede alcanzar en 4 semanas. ¿Más preguntas? Daniel. No, just saying that I think you can book a call with Andreas bilaterally to discuss with him afterwards if you want to take it to your organization, you know. Entonces, no? si quieren llevar a tu organización Thanks a lot, Andreas. I also a este, thank you very much. a este modelo, sí se puede conectar. Muchas gracias. Sí, ha sido algo muy poderoso, muy práctico y sí que funciona, que se puede aplicar y aplicar a tu propio caso. Bueno, necesitan ver que eso es lo que ha sido desarrollado en el terreno con nuestros clientes. Eso no es algo que hicimos en una oficina, trabajando sin clientes. No, que eso ha sido algo que se desarrolló con el trabajo directo real con el tercer sector y otros clientes. Bueno, muchas gracias. Estoy segura que las preguntas sí son relevantes y que es posible seguir en contacto y en comunicación. Y si no hay preguntas a Andrés, les agradezco por estar acá. And also thanks a lot for Patricia, to Patricia for helping with translation. It was really very much needed and appreciated. Thank you very much. Thank you. Very well. I will send the materials to. Les enviaré los materiales y Ana les va a compartir con ustedes. Gracias. Chao.